Buenos días, este es nuestro tradicional vídeo semanal con las 4 claves de la semana que ahora termina. Como siempre vamos a dar un repaso a cómo quedaron las cosas ayer a las 10 de la noche al cierre de Estados Unidos. Y bueno, no hubo muchos cambios respecto a cómo se estaba cuando se dio el cierre europeo. El futuro del CAC terminó en 0,64%, el del DAX alemán más 0,84%, el del Eurostoxx más 0,46% y el del IBEX que cerró antes y se ahorró pues algo de corrección que hubo al final, pues terminó subiendo un 1,30%. En cuanto a los futuros americanos, pues no hubo mucho cambio, era de esperar. Hay que recordar que el lunes es festivo en Estados Unidos, es el día de la independencia, y ya había muchos operadores de puente, y tampoco era día de complicarse la vida con 3 días de fiesta por encima. Así que el Standard & Poor's pues terminó con una subida de 0,29%, el Dow Jones del 0,27% y el Nasdaq algo más importante del 0,62%. En las divisas la libra siguió bajando 0,31%. Y a destacar, el euro subió un poco, 0,30, no muy significativo, a destacar los cruces con el yen, que sí que tuvieron movimiento. El yen parece fuerte de nuevo. Euro contra yen menos 0,51%, dólar contra yen menos 0,81%. Los bonos solo bajaron 6 puntos. Si vamos a las claves ya propiamente dichas de la semana, pues es evidente que la clave, la madre de todas las claves, pues fue el Brexit. Claro, eh, ese Brexit que causó el viernes anterior, pues los problemas de todos consabidos, cuando salió la votación y demás. Bueno, pero lo más importante de la semana ha sido el gran rebote que se ha tenido a cuenta del Brexit. Es curioso, pero al final la Bolsa de Londres ha terminado, ha tocado durante la semana máximos históricos. No solo ha recuperado todo lo que se perdió en el Brexit, sino que ha terminado en máximos. No es el caso de las bolsas europeas, que no han recuperado ni mucho menos el nivel donde estaban antes del Brexit. Aquí tenemos el Eurostoxx o aquí tenemos el DAX, aún estamos muy lejos de los niveles donde se estaba antes de ese fatídico día. Es importante destacar el proceso que ha habido durante la semana. Al principio era un pánico total, la verdad es que el Brexit pues, es una cosa seria, es una cosa que puede traer muchas consecuencias, tiene muchísimas derivadas, muchos problemas, es un tema muy complicado, bastante dañino. Pero yo creo que la clave ha sido el ver cómo los bancos centrales conseguían dominar la situación con relativa facilidad. Era de esperar que con el Brexit hubiera ataques contra la deuda periférica, no muy graves, porque ya se sabía que el Banco Central Europeo pues estaba ahí, pero es que no solo se contuvieron los ataques bastante bien, sino que incluso la deuda española e italiana han tenido la bajada más fuerte en rentabilidad en una semana desde hace 4 años. Ahí es nada. Es decir, que el mensaje ha sido claro, aquí estamos nosotros y aquí no va a pasar nada el otro jueves. También es muy importante pues, tener en cuenta que durante la semana se ha empezado a ver, ya con más calma, que ya veremos si hay Brexit o si no lo hay. Eso para empezar, porque primero el Reino Unido tiene que apelar al artículo 50 que permite pues, el salirse voluntariamente de la Unión Europea. No lo ha hecho. No solamente no lo ha hecho, sino que se dice que posiblemente no lo haga antes de finales de año. Mientras tanto, todo sigue igual. El Reino Unido sigue dentro de la Unión Europea. Pero es que cuando invoquen ese artículo 50, si es que lo invocan y no hay otro referéndum por en medio, Dios sabe qué, entonces hay un plazo de 2 años de papeleos y de ir y venir por los pasillos de Bruselas. 2 años. Y son prorrogables. Claro, lo que muchos se preguntan es, y con tantísimo tiempo por delante, y durante todo ese tiempo el Reino Unido sigue dentro de la Unión Europea, pues no puede darse el caso que al final no haya nada, porque mientras tanto, con tanto tiempo por delante, pues al final pase algo, ya sabemos lo que son estas cosas en los pasillos de Bruselas. Bueno, pues es una posibilidad que también pues se ha estado valorando. Todo esto
pues ha amortiguado un poco los efectos del Brexit y se ha tenido pues un rebote. También es normal, en los pánicos los rebotes suelen ser brutales. Hay que recordar pues agosto del año pasado. Lo que no es tan normal es que con solo una vela de caída pues inmediatamente se inicia el rebote. Normalmente esto aguanta un poco más. Si se inicia el día de la gran caída, se suele dar un rebote muy importante la mayoría de las veces a partir del primer minuto ya. Pero desde luego que darse la vuelta ya pues de buenas a primeras pues no era tan normal, pero al final es lo que ha sucedido y los ánimos pues terminaban la semana bastante más calmados. No obstante, no olvidemos una cosa, está muy bien que al final el Brexit de momento pues se lo hayan tomado con mayor calma, pero si tomamos el gráfico del Eurostoxx, aquí lo que hay es esto. No ha cambiado nada, está muy bien, pero seguimos en tendencia bajista, no por el Brexit, seguimos en tendencia bajista desde el mes de abril. Esto es lo que hay. Es importante que no perdamos un poco el norte de las cosas, ¿no? Un poco dejándonos llevar por los titulares y por todas estas cosas. Entonces ahí, antes estaba la figura triangular así, se rompió por debajo, vamos a ponerla ahora aquí, y seguimos ahí. Mientras no se rompa esta directriz alcista, pues la tendencia de fondo sigue siendo algo problemática. En conexión con todo esto que estamos diciendo, el mercado también vio que el Banco de Inglaterra tomaba fuertes medidas o avisaba de que iba a tomar fuertes medidas. Esto fue decisivo. En el momento que salió eso, el rebote tomó un impulso muchísimo más rápido y ya no volvió atrás al ver que el Banco de Inglaterra se unía, y muchos creen que la Reserva Federal también se va a unir a esto, no subiendo tipos durante una buena temporada. El mercado no descuenta ninguna subida de tipos este año, incluso se dan pequeñas posibilidades a que haya bajada de tipos, pero los datos macro empiezan a apretar. Esta semana hemos tenido sorpresas en los datos industriales de manufacturas, PMI de Chicago, PMI de manufacturas, nadie se lo esperaba, pero han salido bastante mejor de lo esperado. De momento no se han visto presiones inflacionistas, en la semana se ha dado el PCE, que es el verdadero indicador de inflación que sigue la Reserva Federal, y la subyacente estaba en el 1,6%, no tiene presiones inflacionistas, y más teniendo en cuenta que el mercado laboral pues está aflojando algo, pero bueno, es una posibilidad que sigue ahí, aunque el mercado cree que hay una especie de unión de bancos centrales que le va a permitir pues el poder aguantar. Segunda clave de la semana, es evidente que todo esto, todas estas consideraciones sobre los bancos centrales, estaban muy bien, pero aquí quien nos ha salvado, de verdad quien nos ha salvado, es el de siempre, nuestro santo patrón y protector, San Wall Street. Fíjense el rebote que dio, y aquí no estaban las cosas tan claras cuando empezó este rebote, amagó con romper el Standard & Poor's, su media de 200 y el nivel psicológico de 2000, hizo una vela de prueba, la vela de prueba se revirtió al día siguiente con una envolvente alcista espectacular, y a continuación, y sin pararse en ningún sitio, rompió la media de 200, rompió la media de 100 y rompió la media de 50. Esto es realmente inusual, es muy inusual. Esto muestra una fortaleza alcista enorme, y de hecho las manos fuertes pasaron a largos. Hay que recordar que ya habían hecho un intento de ponerse largos antes del Brexit, ¿no? Pasaron a neutrales con toda esta caída, como es lógico, pero inmediatamente han retomado otra vez su saldo largo. No sé hasta dónde llegarán, porque hay una zona de resistencia muy importante, no muy lejos, pero el caso es que la fortaleza enorme de Estados Unidos, claro, fue decisiva, a ver quién se resiste ante una vuelta de este tamaño. Esto apoya a Europa. No obstante, hay que tener las cosas claras. Aquí he preparado un gráfico con el spread entre el DAX y el Dow Jones, y como podemos ver, aquí es el pico antes del Brexit. En el Brexit nosotros caemos mucho más, y luego durante la semana el DAX lo ha hecho siempre, indefectiblemente, menos un día, indefectiblemente peor que el Dow Jones. Todo este es el recorrido peor que ha hecho el DAX que el Dow Jones desde el Brexit, es decir, que no estamos siguiendo ni mucho menos en la misma proporción
el rebote de Estados Unidos. Esto es importante tenerlo en cuenta. Tercera clave de la semana, China. Hay que recordar que en agosto del 2015 nos dimos un batacazo enorme, este batacazo, por que el yuan se devaluaba con fuerza. Bien, pues durante la semana el yuan se ha ido a mínimos de 5 años y medio. Es decir, está bastante peor aún que cuando se dio esta caída. Sin embargo, esta vez no hemos hecho caso. Nunca se sabe con estas cosas, eso está ahí. Hay mucha psicología de por medio. En la caída de agosto es que la devaluación se hizo de golpe, ahora lo están haciendo de manera sibilina y poco a poco. No sé hasta qué punto esto va a seguir sin afectar al mercado, pero es una clave que está pasando bastante desapercibida, pero que he creído importante pues ponerla sobre el tapete en este resumen semanal. La cuarta clave de la semana para mí son los bancos. Los bancos, creo que tendremos todos bastante claro que necesitamos su concurso tras este batacazo histórico que llevan desde el mes de julio. El sectorial bancario del Stoxx 600 desde el mes de julio del año pasado se ha dividido prácticamente por la mitad, perdido prácticamente el 50%, ya lo vemos, estaba casi a 230, llegó a estar a 115 casi, dividido por 2. No remonta. Ha seguido el rebote del Brexit, pero ni de lejos en la misma proporción que otros sectoriales. Algunos sectoriales incluso han recuperado todo lo que habían perdido en el Brexit. Ya es el caso de las energéticas, petrolera y petróleo y gas en concreto, sectorial del Stoxx 600, y por ejemplo también cuidados de la salud. Sin embargo, miren los bancos. Antes del Brexit estaban aquí arriba y ahora están aquí abajo. ¿Qué le pasa a los bancos? Bueno, ya saben lo que le pasa. Estamos en lo de siempre. Todo esto de que el Brexit no vaya a hacer tanto daño está muy bien, pero es que los bancos siguen con sus problemas. Deutsche Bank durante la semana mínimo de 30 años. El FMI dio un mazazo enorme cuando dijo que el Deutsche Bank era el banco del mundo, no de Europa, del mundo con más riesgo sistémico. Ahí es nada. Eso preocupa mucho. También dijo que había otros 3 con riesgo sistémico. Estaba el Deutsche Bank, estaba HSBC, estaba Credit Suisse y el cuarto, pues me van a disculpar, pero ahora mismo no lo recuerdo. Pero quiero decir que hay bancos muy grandes metidos ahí en esa lista del FMI como riesgo sistémico. Luego nos llevábamos el susto durante la semana de que Deutsche Bank, de nuevo, siempre Deutsche Bank, y Santander, ojo, y Santander no aprobaban las pruebas de esfuerzo de la Reserva Federal. En el caso del Santander no es la primera vez. No parece tomar medidas para solucionar esto. Esto no gustó nada. Toda la semana hemos tenido muchas idas y venidas de los bancos italianos. Que si los bancos italianos van a tener un plan de rescate, luego se denegaba, luego tal, luego cual, luego les afectó mucho a los bancos italianos cuando se vio un sondeo que se veía que el partido 5 estrellas pasaba en los sondeos al partido en el gobierno, muchos líos, a los bancos les afecta todo. Los bancos centrales ya hemos dicho al principio que están tomando muchas más medidas, con lo cual esto peor para los bancos, menos margen, más problemas, más líos, más futuras ampliaciones de capital. Esto es un problema muy grande que tiene Europa y hay que seguir muy estrechamente lo que hacen los bancos porque posiblemente ellos son los que nos han impedido que no pudiéramos terminar de recuperar lo que había antes del Brexit, pues como han hecho otros índices. Un sector con serios problemas y que no termina de aclararse del todo. Y esto ha sido todo. Una semana realmente movidita, a ver si la semana que viene pues tenemos un poco más de tranquilidad. Muchas gracias y buen fin de semana. El Reino Unido sigue dentro de la Unión Europea, pues no puede darse el caso que al final no haya nada, porque mientras tanto, con tanto tiempo por delante, pues al final pase algo, ya sabemos lo que son estas cosas en los pasillos de Bruselas. Bueno, pues es una posibilidad que también pues se ha estado valorando. Todo esto pues ha amortiguado un poco los efectos del Brexit y se ha tenido pues un rebote. También es normal, en los pánicos los rebotes suelen ser brutales. Hay que recordar pues agosto del año pasado.
Lo que no es tan normal es que con solo una vela de caída, pues inmediatamente se inicia el rebote. Normalmente esto aguanta un poco más. Si se inicia el día de la gran caída, se suele dar un rebote muy importante la mayoría de las veces a partir del primer minuto ya. Pero desde luego que darse la vuelta ya, pues de buenas a primeras, pues no era tan normal, pero al final es lo que ha sucedido y los ánimos pues terminaban la semana bastante más calmados. No obstante, no olvidemos una cosa, está muy bien que al final el Brexit de momento pues se lo hayan tomado con mayor calma, pero si tomamos el gráfico del Eurostoxx, aquí lo que hay es esto. No ha cambiado nada, está muy bien, pero seguimos en tendencia bajista, no por el Brexit, seguimos en tendencia bajista desde el mes de abril. Esto es lo que hay. Esto es importante que no perdamos un poco el norte de las cosas, ¿no? Un poco dejándonos llevar por los titulares y por todas estas cosas. Entonces ahí, antes estaba la figura triangular así, se rompió por debajo, vamos a ponerla ahora aquí, y seguimos ahí. Mientras no se rompa esta directriz alcista, pues la tendencia de fondo sigue siendo algo problemática. En conexión con todo esto que estamos diciendo, el mercado también vio que el Banco de Inglaterra tomaba fuertes medidas o avisaba de que iba a tomar fuertes medidas. Esto fue decisivo. En el momento que salió eso, el rebote tomó un impulso muchísimo más rápido y ya no volvió atrás. Al ver que la fortaleza enorme de Estados Unidos, claro, fue decisiva, a ver quién se resiste ante una vuelta de este tamaño. Esto apoya a Europa. No obstante, hay que tener las cosas claras. Aquí he preparado un gráfico con el spread entre el DAX y el Dow Jones, y como podemos ver, aquí es el pico antes del Brexit. En el Brexit nosotros caemos mucho más y luego durante la semana el DAX lo ha hecho siempre, indefectiblemente, menos un día, indefectiblemente peor que el Dow Jones. Todo este es el recorrido peor que ha hecho el DAX que el Dow Jones desde el Brexit, es decir, que no estamos siguiendo ni mucho menos en la misma proporción el rebote de Estados Unidos. Esto es importante tenerlo en cuenta. Tercera clave de la semana, China. Hay que recordar que en agosto del 2015 nos dimos un batacazo enorme, este batacazo, por que el yuan se devaluaba con fuerza. Bien, pues durante la semana el yuan se ha ido a mínimos de 5 años y medio. Es decir, está bastante peor aún que cuando se dio esta caída. Sin embargo, esta vez no hemos hecho caso. Nunca se sabe con estas cosas, eso está ahí. Hay mucha psicología de por medio. En la caída de agosto es que la devaluación se hizo de golpe, ahora lo están haciendo de manera sibilina y poco a poco. No sé hasta qué punto esto va a seguir sin afectar al mercado, pero es una clave que está pasando bastante desapercibida, pero que he creído importante pues ponerla sobre el tapete en este resumen semanal. La cuarta clave de la semana para mí son los bancos. Los bancos, creo que tendremos todos bastante claro que necesitamos su concurso tras este batacazo histórico que llevan desde el mes de julio. El sectorial bancario del Stoxx 600 desde el mes de julio del año pasado se ha dividido prácticamente por la mitad, perdido prácticamente el 50%, ya lo vemos, estaba casi a 230, llegó a estar a 115 casi. Ha tocado durante la semana máximos históricos, no solo ha recuperado todo lo que se perdió en el Brexit, sino que ha terminado en máximos. No es el caso de las bolsas europeas, que no han recuperado ni mucho menos el nivel donde estaban antes del Brexit. Aquí tenemos el Eurostoxx o aquí tenemos el DAX, aún estamos muy lejos de los niveles donde se estaba antes de ese fatídico día. Es importante destacar el proceso que ha habido durante la semana. Al principio era un pánico total, la verdad es que el Brexit pues, es una cosa seria, es una cosa que puede traer muchas consecuencias, tiene muchísimas derivadas, muchos problemas, es un tema muy complicado, bastante dañino. Pero yo creo que la clave ha sido el ver cómo los bancos centrales conseguían dominar la situación con relativa facilidad. Era de esperar que con el Brexit hubiera ataques contra la deuda periférica, no muy graves, porque ya se sabía que el Banco Central Europeo pues estaba ahí,
pero es que no solo se contuvieron los ataques bastante bien, sino que incluso la deuda española e italiana han tenido la bajada más fuerte en rentabilidad en una semana desde hace 4 años. Ahí es nada. Es decir, que el mensaje ha sido claro, aquí estamos nosotros y aquí no va a pasar nada el otro jueves. También es muy importante pues tener en cuenta que durante la semana se ha empezado a ver ya con más calma que ya veremos si hay Brexit o si no lo hay. Eso para empezar, porque primero el Reino Unido tiene que apelar al artículo 50 que permite pues el salirse voluntariamente de la Unión Europea. No lo ha hecho. No solamente no lo ha hecho, sino que se dice que posiblemente no lo haga antes de finales de año. Mientras tanto, todo sigue igual. El Reino Unido sigue dentro de la Unión Europea, pero es que cuando invoquen ese artículo 50, si es que lo invocan y no hay otro referéndum por en medio, Dios sabe qué, entonces hay un plazo de 2 años de papeleos y de ir y venir por los pasillos de Bruselas. 2 años. Y son prorrogables. Claro, lo que muchos se preguntan es, y con tantísimo tiempo por delante, y durante todo ese tiempo Inglaterra se unía, y muchos creen que la Reserva Federal también se va a unir a esto, no subiendo tipos durante una buena temporada. El mercado no descuenta ninguna subida de tipos este año, incluso se dan pequeñas posibilidades a que haya bajada de tipos, pero los datos macro empiezan a apretar. Esta semana hemos tenido sorpresas en los datos industriales de manufacturas, PMI de Chicago, PMI de manufacturas, nadie se lo esperaba, pero han salido bastante mejor de lo esperado. De momento no se han visto presiones inflacionistas, en la semana se ha dado el PCE, que es el verdadero indicador de inflación que sigue la Reserva Federal, y la subyacente estaba en el 1,6%, no tiene presiones inflacionistas, y más teniendo en cuenta que el mercado laboral pues está aflojando algo, pero bueno, es una posibilidad que sigue ahí, aunque el mercado cree que hay una especie de unión de bancos centrales que le va a permitir pues el poder aguantar. Segunda clave de la semana, es evidente que todo esto, todas estas consideraciones sobre los bancos centrales estaban muy bien, pero aquí quien nos ha salvado, de verdad quien nos ha salvado, es el de siempre, nuestro santo patrón y protector, San Wall Street. Fíjense el rebote que dio, y aquí no estaban las cosas tan claras cuando empezó este rebote, amagó con romper el Standard & Poor's, su media de 200 y el nivel psicológico de 2000, hizo una vela de prueba. La vela de prueba se revirtió al día siguiente con un envolvente alcista espectacular y a continuación, y sin pararse en ningún sitio, rompió la media de 200, rompió la media de 100 y rompió la media de 50. Esto es realmente inusual, es muy inusual. Esto muestra una fortaleza alcista enorme y de hecho las manos fuertes pasaron a largos. Hay que recordar que ya habían hecho un intento de ponerse largos antes del Brexit, no pasaron a neutrales con toda esta caída, como es lógico, pero inmediatamente han retomado otra vez su saldo largo. No sé hasta dónde llegarán, porque hay una zona de resistencia muy importante, no muy lejos, pero el caso es... Buenos días, este es nuestro tradicional vídeo semanal con las 4 claves de la semana que ahora termina. Como siempre, vamos a dar un repaso a cómo quedaron las cosas ayer a las 10 de la noche al cierre de Estados Unidos. Y bueno, no hubo muchos cambios respecto a cómo se estaba cuando se dio el cierre europeo. El futuro del CAC terminó en 0,64%, el del DAX alemán más 0,84%, el del Eurostoxx más 0,46% y el del IBEX, que cerró antes y se ahorró pues algo de corrección que hubo al final, pues terminó subiendo un 1,30%. En cuanto a los futuros americanos, pues no hubo mucho cambio, era de esperar. Hay que recordar que el lunes es festivo en Estados Unidos, es el día de la independencia, y ya había muchos operadores de puente, y tampoco era día de complicarse la vida con 3 días de fiesta por encima. Así que el Standard & Poor's pues terminó con una subida de 0,29%, el Dow Jones del 0,27% y el Nasdaq algo más importante del 0,62%. En las divisas la libra siguió bajando, 0,31%, y a destacar, el euro subió un poco, 0,30, no muy significativo, a destacar
los cruces con el yen, que sí que tuvieron movimiento. El yen parece fuerte de nuevo. Euro contra yen menos 0,51%, dólar contra yen menos 0,81%. Los bonos solo bajaron 6 puntos. Si vamos a las claves ya propiamente dichas de la semana, pues es evidente que la clave, la madre de todas las claves, pues fue el Brexit. Claro, ese Brexit que causó el viernes anterior, pues los problemas de todos consabidos, cuando salió la votación y demás. Bueno, pero lo más importante de la semana ha sido el gran rebote que se ha tenido a cuenta del Brexit. Es curioso, pero al final la bolsa de Londres ha terminado